Y ahora sí. Entonces el día de ayer estábamos explicando algunas bases sobre lo que era herencia, sobre escritura, polimorfismo y algo que me olvidé explicar aquí, era que en herencia, cuando nosotros queremos heredar, así, existen dos palabritas clave. Una es extends y la otra es implements. Y surgía una duda que tenía uno de sus compañeros, que era sobre las clases abstractas. Ay caray. Abstractas. Y sobre las interfaces. Interfaces. Esto lo han debido ver con el Elder. Creo que compartieron también una imagen sobre cómo es que se desarrollan. Así, muy en síntesis, las clases abstractas, si esto me deja escribir, por favor, ahí está. Las clases abstractas y las interfaces tienen lo que vendría a considerarse método abstracto. En las clases abstractas, como dice su nombre, pues uno de los métodos debería ser abstract. Debería, ¿no? ¿Es posible crear clases abstractas sin un método abstracto? Sí. ¿Pero tiene sentido? Pues no, la verdad no. Pero es posible. Y en las interfaces existe lo que vendría a ser las clases abstractas, pero por la regla que tiene Java, las interfaces solo definir métodos. Todos automáticamente se vuelven abstractos. Automáticamente. ¿Qué pasa? Otra de las características es que las clases abstractas pueden tener constructor. Y si hay constructor, pueden haber atributos. En cambio, las interfaces no pueden. Lo único que pueden hacer es definir constantes. Eso generalmente, al menos en lo que es la materia, no se va a explicar, no se va a llevar, no vamos a ver ningún ejemplo con eso, pero si les cuesta un poquito entenderlo, piensen por ejemplo en una calculadora, ¿no? Ustedes están haciendo un programa que es una calculadora, pero en ese caso hay cosas que aquí y en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en todos lados va a ser lo mismo. ¿Cómo qué? Como pi es el mismo valor, 3.1415 no sé cuánto. El valor de e, la constante e, son valores que pues ya están definidos y no los tienes que cambiar, son constantes. Eso es a lo que se refiere. Entonces las interfaces, lo único que pueden definir es eso, valores que nunca van a cambiar, nunca, jamás. Eso, por si alguno quiere investigar, se definen con la palabra reservada final, ¿no? Final. ¿Qué más? Las clases abstractas pueden tener métodos abstractos, pero también pueden tener métodos concretos. Las interfaces no. ¿Y en qué momento se relacionan las clases abstractas con interfaces con extends e implements? Las clases abstractas se relacionan con este y las interfaces con este. Es decir, si una clase, aquí lo voy a poner, si una clase X quiere heredar de una clase abstracta, tiene que utilizar extends. Si mi clase X quiere heredar de una interface, tiene que utilizar implements. Esas son las reglas, esa es la forma de la sintaxis que tiene Java para estas situaciones. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué es que hay esa diferencia?
Básicamente, las clases abstractas nos sirven a nosotros para establecer modelos generales. Entonces, aquí voy a usar un pequeño ejemplo de imaginación que es bastante clásico. Cuando yo les digo la palabra, cuando yo les digo, por ejemplo, piensen en un animal, ¿no? Entonces aquí ya muchos deben estar pensando, bueno, mi perrito, mi gatito, tal vez uno esté ahí haciéndose el gracioso y diga mi ex, ¿no? Capaz, nomás. Pero ven, entonces en ese caso, cuando yo digo la palabra animal, muchos piensan en cosas muy distintas. Ah, pero ¿qué pasa si yo les digo, piensen en un perro schnauzer? Ah, ya, entonces pues todos ya se hacen la idea de un perrito que es así chiquitito, bigotudo, y que si le pones unos lentes parece un científico, ¿no? Capaz. A eso es a lo que me refiero. Las clases abstractas son cosas bien generales que uno puede llegar a diversificar en hartos temas. Por ejemplo, la palabra animal, a que puede ser un perro, que puede ser un gato, un caballo, podemos diferenciar mamíferos, omnívoros, no sé qué cosas más hay, ¿no? Cosas de biología. Pero todos siguen un cierto patrón. Eso es lo que nosotros guardaríamos en una clase abstracta, esas características. ¿Y qué pasa con las interfaces? Las interfaces suelen estar, y pongo énfasis en suelen, porque a veces hay algunas excepciones, las interfaces suelen estar enfocadas en habilidades. Habilidades. Por ejemplo, ustedes no sé si han hecho algún curso, con esto de la pandemia tal vez no, pero imagino que antes, eh, yo qué sé, querían aprender a nadar, entonces se han inscrito a una academia de natación. Han ganado esa habilidad. A que querían practicar gimnasia, se han inscrito a un centro donde podrías practicar gimnasia. A que querías mejorar el físico, te has inscrito a un gimnasio o a la calistenia, o yo qué sé, ¿no? Entonces mejoras ciertas habilidades. Y eso es lo que logra las interfaces. Te dan una cierta habilidad. Te dicen, ok, tú vas a tener esta habilidad, pero depende de ti cómo lo hagas. Hay algunos, por ejemplo, hablando de la natación, que van a nadar súper bien, porque han entrenado diario, porque venían 2 veces al día al centro de entrenamiento, porque han llevado una dieta. Y hay otro que pues con aprender a flotar pues ya se ha conformado y nunca más ha vuelto. Ha ganado la habilidad, pero no ha profundizado, por así decirlo. Entonces las interfaces, esa parte que dice definir métodos, te dice tú vas a aprender a nadar, pero ya depende de ti cómo quieras hacerlo. Si quieres aprender a nadar con la cabeza cerca del piso, pues bueno, ¿no? Es tu forma de nadar. Ah, pero si quieres nadar para ser un próximo campeón olímpico, entonces eso es otra cosa. Pero ambos podrían nadar. Eso es lo que sucede. Las interfaces te otorgan ciertas habilidades. Y las clases abstractas suelen ser parte de modelos en los que nosotros queremos establecer ciertas características, ciertas relaciones. Un ejemplo un poquito más fácil de entender con esto de las interfaces y que yo lo suelo utilizar bastante porque es bien sencillo de entender es con lo de las figuras geométricas. Espero que Listen no haya utilizado ese ejemplo, geométricas. Y en este caso, cuando ya hablamos de figuras geométricas, pues uno se imagina, ¿no? Un círculo, un cuadrado, que puede haber un cono, una esfera, ¿no? Siguen siendo figuras geométricas. Pero si yo te digo, ok, de la figura geométrica que tú te hayas imaginado, saca el área. Entonces ahorita de seguro muchos están pensando, bueno, la figura que me he imaginado, un dodecaedro invertido, yo qué sé, muy difícil sacar su área, no sé. Debe ser posible, pero no lo sé. Entonces mejor escojo un cuadrado.
¿verdad? Pero esa es la idea. Todas las figuras geométricas pueden sacar su área. Ahora, que sea fácil es otra cosa, ¿no? Pero todas pueden. Piensen en la figura geométrica que ustedes quieran. Un círculo, si no estoy mal, espero no equivocarme, es pi por radio al cuadrado, creo. No, siempre me confundo con la del perímetro, pero bueno. Luego está la del cuadrado, que sabemos que esto, si esta es su base, el área va a ser base al cuadrado. Luego tenemos el triángulo, este vendría a ser creo el isósceles, el que tiene dos lados iguales, no me acuerdo tampoco, que sería por, eh, base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces, de todos y de cada uno de ellos, nosotros podemos sacar el área. De algunas es mucho más fácil que de otras, pero todas pueden. Y si se fijan acá, todas estas fórmulas son para sacar el área, pero todas son distintas, ¿verdad? En este caso, todas tienen la habilidad de sacar el área, pero cómo lo hayan hecho, pues depende de cada uno, depende de sus propias características. Lo mismo ocurre con el tema del perímetro. Piensen en la figura que ustedes quieran y van a ver que se puede sacar el perímetro. Nuevamente, que sea fácil o difícil, pues es otra cosa, pero todas pueden. Y ahora si ya nos ponemos un poco más estrictos, si habláramos de figuras geométricas en 3 dimensiones, todas pueden sacar el volumen. De alguna u otra manera se puede sacar el volumen, con integrales, definiendo los puntos, yo qué sé, pero se puede. Entonces, en el tema de interfaces, esto vendría a considerarse una interface en nuestro modelo. Y aquí podemos tener, esto de acá sería algo bien, bien general, algo que yo no conozco todavía. Pero algo bien específico podría ser un círculo. Círculo. Algo más específico también podría ser un cuadrado. Cuadrado, ahí está, que lo escribo mal. Algo más específico podría ser el triángulo. Pero todos ellos tienen esta habilidad. O bueno, las habilidades que provee esta interfaz. Eso vendría a ser como un esquema de herencia. Y aquí, bueno, aquí me falta una línea para mi diagramita. Y listo. Entonces, eso es lo que sería como que una pequeña diferencia entre las interfaces y las clases abstractas. A ver, en el código, algo que les puedo mostrar. Por ejemplo, si yo me creo acá mi clase animal, que sea una clase abstracta, como ven aquí ya me deja crear abstract class directamente. Vean lo que sucede. Bueno, BlueJ me lo llena de código de ejemplo. Nada de esto me sirve. Lo primero, algo interesante, es de que yo lo compilo y me dice clase compiladas, no hay errores. Pero algo que les estaba diciendo es de que las clases abstractas deberían tener al menos un método abstracto. Deberían. Pero pues, de que es posible crearla sin métodos abstractos, es posible. Ahora, ¿qué sucede? Que yo le puedo poner atributos. Por ejemplo, pues, no sé, private, string, nombre, especie. Todos los animales tienen un nombre científico. Creo que hasta los humanos, ¿no? Que los Homo sapiens, no sé cómo es el nombre científico, pero algo así. En este caso, ay caray, me compila. La clase abstracta puede tener atributos. Y como tiene atributos, también puede tener un constructor. Animal, string, n, nombre, especie, va a ser n.
Entonces con el constructor yo también le puedo dar cierta información adicional del mundo real. ¿Qué pasaría si yo trato de hacer algo similar con figura geométrica, que vendría a ser la interface? Acá, como ven, nuevamente me genera código de ejemplo, pero acá lo único que hace es decirme qué método voy a tener, no me muestra nada más. Entonces, si yo lo compilo, puedo tener una interface vacía, eso también se puede. Si yo intento tener acá private, int, yo qué sé, número, lados, y que por defecto, bueno, lo voy a dejar ahí, número de lado. Me va a decir, lo que estoy esperando es que tú le des un valor. Ya, bueno, digamos que le voy a decir que se inicie en 0. Y me dice, el modificador privado no está permitido aquí. Otra de las características. Si tú vas a definir algún valor acá, pues todo tiene que ser público. O protegido al menos. Entonces, public. Ahora sí me compila. ¿Pero por qué? Han visto, ha tenido varias restricciones al momento de crear eso. No me ha dejado así por así. Y bueno, creo que ya por las nuevas condiciones que tiene Java 11, ya puedes hacer esto, pero antes no se podía. Antes tenías que ponerle tú de forma obligatoria final. Ahí está. La antigüedad de Java 8. Pero bueno. Entonces, la primera cosa que nosotros estamos notando acá es que si yo quiero crear un atributo, un pseudo atributo, me obliga primero a que sea público. Segundo, me obliga a que le dé un valor directamente. ¿Qué pasa si es que yo quisiera hacer un constructor? Figura geométrica. Me va a decir, estoy esperando un identificador. O sea, automáticamente piensa que le voy a decir que es un método. Pero en este caso es el constructor y ya me está marcando error. Entonces el constructor acá no es válido. Pero ¿qué pasa si yo dijera public double area? ¿Qué va a suceder? Me dice interfaces abstract methods, los métodos abstractos de una interface no pueden tener un cuerpo, es decir, no tienen contenido. Yo solo le digo que van a ganar estabilidad si es que deciden implementar la figura geométrica, si es que quieren atreverse a hacer una figura geométrica. Entonces, es lo único que tendremos que hacer, definir una lista, perímetro, una lista de métodos, nada más. Después del paréntesis viene el punto y coma y con eso hago todo. Y listo. Otra cosa interesante, acá, yo puedo, por ejemplo, hacer un método que sea, eso también lo tienen que nombrar como tal. Un método abstracto es aquel que yo sé que va a existir, pero de momento no sé cómo funciona. Y un método concreto es aquel que sí sé cómo funciona y lo he implementado. Entonces, en este caso, método concreto, digamos, este va a ser un string get nombre especie. Ahí. Return nombre especie. ¿Ok? Y como ven, me compila. Un método con contenido fue implementado acá en la clase abstract animal. Pero al mismo tiempo puedo tener un método public abstract, yo que sé, a ver, mientras acepto esto, admitimos, ahí está. ¿Qué puede ser abstracto en un animal? String tipo alimentación.
Aquí me falta una C, ahí está. Y listo. Entonces, por ejemplo, en cuanto a tipos de alimentación, pueden haber muchos, ¿no? Herbívoros, carnívoros, omnívoros, no sé qué cosas más, o prosívoros por ahí. Pero yo no sé de momento cómo es. Sé que todos los animales tienen algún tipo de alimentación, pero en este momento, pues yo no sé de qué animal estoy hablando. Puede ser cualquier cosa. Pero sé que este método sí tiene que existir. Entonces, abstracto. Esa sería la pauta que nosotros tenemos que seguir. Cuando yo sé que un método, una tarea sí tiene que realizarse, pero en este momento no sé cómo hacerla, entonces eso ya da pautas de que es un método abstracto. En cambio, con las interfaces, esto también les voy diciendo para que tampoco se asusten, no suelen entrar mucho a los exámenes, pero de todos modos para que lo sepan, cultura general. Los interfaces, como les decía, son para ganar habilidades. En este caso, ¿qué habilidades estaríamos ganando? La habilidad de poder calcular el área y calcular el perímetro. Esas son las habilidades que ganaríamos si implementamos esta interface. Y algo que también, pues a modo de cultura, les quería mostrar que Java tiene algunas interfaces bastante famosas. Una es esta de Interface Collection, que es la que te dice cómo se añaden elementos a una colección. Por ejemplo, ArrayList es una colección. Cómo se añaden elementos, cómo se eliminan. Aquí tienen una lista de métodos que son todos los que tiene que cumplir una clase para considerarse una colección. Entonces, a esto de las interfaces, ustedes piénsenlo. Por ejemplo, si quieren ser ingenieros en sistemas, ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos, tienen que aprobar todas sus materias. Ese es el requisito. Entonces, todo aquel que ose estudiar alguna de esas carreras tiene que cumplir con esos requisitos. Lo mismo sucede acá en programación. Todo aquel que ose querer ser una colección tiene que implementar todos estos métodos. Entonces, en el momento en el que lo logre, pues bienvenido, es una colección. También hay otros famosos que son como Clonable, Runable, Comparable. Y esa partecita que es able, es como que la habilidad, ¿no? Clonable, ejecutable, comparable. Esa es como que una habilidad, ¿cierto? Entonces, eso ya va relacionado con todo lo que les he ido explicando hasta ahora. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. F. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí con lo que vendría a ser interfaces y clases abstractas. Tengo aquí dos exámenes que son de intro. Los he sacado porque tienen ahí es como que la parte final de la materia de intro, en la que meten ya herencia, esquemas un poquito más complejos, diagramas de clases. Así que eso vamos a resolver ahorita. Pero primero quiero saber si tienen alguna consulta. ¿Hasta ahí todo claro? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no dicen nada. La mayoría tal vez ya está cenando. Bueno, Gerson es el único que me ha atendido al parecer. ¿Podré repetir cuándo usar cada uno? Ya. A ver. Algo que también quería mencionar y pues me he olvidado. Ahorita lo muestro. Las clases abstractas es cuando, a ver, ¿dónde la anoto? Es que yo estoy sin espacio. Las clases abstractas son cuando sé que habrá un método. ¿Cómo lo anoto esto? Habrá una tarea, así. Habrá una tarea común. Es decir, todos los que sean, por ejemplo, animales, van a tener ese comportamiento. Pero, aquí no. Pero
de momento no sé cómo se hace. En cambio, con las interfaces, nosotros tenemos que pensar mucho en esto de las habilidades. ¿Qué cosas son obligatorias? Aquí esto sí es bien puntual. Cosas obligatorias para ser parte de algo. Y era lo que les decía, ¿no? Si yo quiero ser yo qué sé, un deportista, de atletismo, ¿sí? Atleta, no, bueno, no sé, alguien de atletismo, ¿no? Entonces tendría que practicar atletismo todos los días. Yo qué sé, correr, trotar, todo eso, ¿no? Para eso es fundamental de que yo, digamos, entrene 2 horas diarias, de que tenga una dieta, de que haga ejercicio, de que vaya al gimnasio. Cosas obligatorias, cosas que me van a permitir volverme a mí un atleta, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa con las clases abstractas? Esto va muy ligado a lo que es compartir conocimiento, algo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? A que pues mi papá sabe, yo qué sé, sabe electricidad, entonces él me va a heredar eso. Ah, pero mi papá en algún momento quiso que yo manejara un auto, ¿no? Pero no sé qué auto, no tenía dinero y no me ha podido enseñar. Ah, ya, pero esa ha sido su intención, entonces la, lo que me va a impartir es de que en algún momento yo tendría que aprender a conducir, algo así, ¿no? Con lo de los animales, sería, por ejemplo, qué tipo de alimentación tienen. Si yo digo animal en general, pues ni idea de qué animal será. Ah, pero si ya hablo de un perrito schnauzer, pues su alimentación es a base de croquetas, yo qué sé, ¿no? Entonces ya es algo bien específico. Algo así sería más o menos la explicación. ¿Ok? Entonces, entonces pasaremos a este ejercicio. Este es ejercicio de intro, su examen de segundo parcial del anterior semestre. Quería explicarles este ejercicio porque es un ejercicio bastante común y no sé si el Inge lo ha visto o bueno, les ha mostrado. Espero que no meta nada así a su examen. Pero era lo que les decía de la biblioteca, la típica biblioteca. Aquí está adaptado un poco a la universidad, pero es el mismo chiste. Y básicamente lo que nos dice es de que a nuestra biblioteca, este examen les voy a pasar por si acaso para que lo revisen. Lo que nos dice es de que la biblioteca tiene material de lectura y que cada material está catalogado tiene un área específica, por ejemplo matemáticas, electrónica, y que cada una de estas deriva en diferentes materiales como libros, revistas y proyectos de investigación. Entonces ahí ya nos está diciendo, la biblioteca tiene material de lectura, algo general. Ah, pero ¿en qué consta su material de lectura? En libros, revistas y proyectos de investigación. Esos son los materiales de lectura que tiene la biblioteca. Luego se sabe que la biblioteca de momento, al momento de catalogar el material de lectura, toma en cuenta los datos que se les caracteriza. Bueno, aquí también, eso, para si es que alguno estaba leyendo, lo voy a dejar ahí. Lo que se quiere es como que tener un registro de los préstamos. Y cuando hacen aquí dice, se sabe que las bibliotecas al momento de catalogar el material de lectura toman en cuenta los datos que les caracterizan como apellidos y nombres del autor. Bueno, creo que me he adelantado, o creo que esa parte no está acá, pero aquí ya nos está mencionando algunas características de todo material de lectura, que tienen autores,
que tiene un título, un año de edición y un lugar o ciudad donde se haya elaborado. Sin embargo, también existen algunas otras características que determinan de manera particular a cada tipo de material de lectura. Por ejemplo, en el caso de las revistas, el número y volumen, a diferencia de los libros que llevan editorial e ISBN. Los proyectos a su vez llevan datos como el nombre de la unidad o empresa en la que se ejecuta el proyecto, el director y los colaboradores. Por otra parte, dependiendo si un proyecto está concluido, se le asigna un código para su publicación, o si está todavía en desarrollo, simplemente se asigna un estado que indique esta situación. Ok. Básicamente es eso. Bueno, creo que la parte del préstamo no era acá, pero a este ejercicio lo que se le suma es de que se quiere prestar a un no cliente, como que a un lector se le quiere prestar algún material, y quizás esa parte no está todavía en este enunciado, pero el ejercicio completo es así, que se quiere hacer un préstamo encima. Así que en esta parte la base que tenemos nosotros del ejercicio es de que la biblioteca lo único que quiere hacer es catalogar su material de lectura. Eso es lo único que quiere manejar. Tiene entre su material de lectura libros, revistas y proyectos de investigación, y que todo eso está guardado en un programa. Obviamente el programa que nosotros tenemos que construir. Y nos van dando pautas de todo lo que tenemos que guardar. Ya saben, esto de programación orientada a objetos va muy ligado a contar historias, ¿no? Ay, que Pepito, que hizo que no sé qué, que ayudó a su mamá con las compras y y hay que saber interpretar. En esto ya no hay como que una solución, solo una solución correcta, ya depende mucho de cómo lo planteen ustedes. A ver, si me deja aquí. Empezaremos desde el principio. Nos dice hay una biblioteca. Ok, entonces nos menciona que va a haber una biblioteca. Biblioteca. Listo. No sé qué cosas tendrá. Luego nos dice para estudiar, prestarse algún libro o revista, simplemente para reunirnos con nuestros compañeros y trabajar en una tarea. El objetivo de cualquier biblioteca es otorgar el servicio de préstamo de material de lectura de la forma más rápida y eficiente posible, tal que se ha optado por realizar la catalogación del material de lectura de acuerdo a características propias de cada una. Por ejemplo, inicia con la identificación del área. Ok, aquí ya nos menciona de que el material de lectura tiene área. Ya, entonces vamos a tener una clase que sea material lectura. Esto también es como que pautas de lo que tendrían que hacer si es que les mete un ejercicio de PO en su segundo parcial. Si ven que un objeto, alguna cosa, la empiezan a detallar mucho, como por ejemplo aquí el material de lectura tiene área, se divide en, que el libro tiene no sé qué, entonces ya les están dando ciertas características. Eso ya como que te da a sospechar que es importante. En este caso el material de lectura sí es importante. Y algo que nosotros tenemos que considerar es que todo material de lectura tiene área de momento, ¿no? Que puede ser matemáticas, electrónica, etc. Y por cada una de estas derivan diferentes materiales como ser libros, revistas, proyectos de investigación. Se sabe que las bibliotecas al momento de catalogar el material, aquí no, catalogar el material, toman en cuenta los datos que les caracterizan como. ¿A qué se refiere con catalogar? Catalogar cuando, por ejemplo, nosotros nos dicen, quiero ver el catálogo de tus videojuegos, el catálogo de tu producto, el catálogo de ropa. Es como que suelen ser libritos, ¿no? Pero es prácticamente una lista donde está toda la información, ¿verdad? Aquí que nos dice, se sabe que las bibliotecas al momento de catalogar el material toman en cuenta los datos que les caracterizan. Ah, ya. Y nos dicen, cuando quieren catalogar el material de lectura, toman en cuenta estas características.
Encima nos están dando más características del material de lectura. Eso significa que esto era súper importante. Aquí básicamente nos dice que vamos a tener autores. Puede ser uno o muchos autores. El título. El título de la obra. Después el año de edición. Año edición. Después nos dice el lugar o ciudad. Lugar, ciudad. Sin embargo, existen también algunas otras características que determinan de manera particular a cada tipo de material de lectura. Por ejemplo, aquí ya nos empiezan a especificar sobre cada tipo de material. Por ejemplo, nos dice el libro. El libro tiene la editorial y la ISBN. Entonces, editorial y el código ISBN. Luego nos dice las revistas que me he saltado. Revistas. Nos dice que tienen el número y que tienen el volumen. Número, volumen. ¿Listo? Después nos dice que los proyectos a su vez llevan datos como el nombre de la unidad. Proyecto. Tienen el nombre unidad. Después nos dice, esto un poquito lo voy a bajar y un poquito ahí, que se vea. El nombre de la unidad o empresa en la que se ejecuta el proyecto, el director, los colaboradores, y ¿dónde está? Y nada más. Por otra parte, dependiendo si un proyecto está concluido, se le asigna un código para su publicación, o si todavía está en desarrollo, simplemente se asigna un estado. Ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Eso se puede interpretar de varias maneras. Les voy a explicar dos opciones. Una opción es de que todo proyecto al nacer, es decir, cuando le estoy dando los valores, por defecto, ¿dónde está? No esté concluido. Es decir, aquí tenga un estado y que de momento sea no concluido. No concluido. Y que si está en proceso, ¿dónde está un código? Bueno, si está en proceso, pues el estado me va a indicar eso. Pero si está concluido, entonces su código ya tendría un valor. Si no está concluido, por defecto sería -1, digamos. Esa es una forma de interpretarlo. Otra forma sería que nosotros aquí saquemos, como nos dice, hay dos tipos, que un proyecto esté concluido. Y si está concluido, pues su código va a ser lo que le representa. Y si no está concluido, va a tener un estado. Yo qué sé, proyecto paralizado, proyecto en desarrollo, proyecto con problemas económicos, yo qué sé, ¿no? Se puede sacar varias cosas de eso. Son dos opciones, dos posibilidades. Ahora, acá, este sería más o menos nuestra base para el ejercicio. Ahí están nuestras clases. Esto vendría a ser una clase.
que hereda a esta otra. Ahí está. La flechita era al revés. Ahí. Ahí. Y este otro. Ahí. Ese sería más o menos nuestro esquema de clases, nuestro diagrama de clases. ¿Qué pasa con la biblioteca? Está de adorno. No tiene nada de momento. ¿Recuerdan lo que decía al principio del ejercicio? La biblioteca, ¿dónde está? Ta, ta, ta. Dice que uno de sus objetivos es prestar algún libro o revista. Y que además es, ¿dónde está? De la forma, hay que hacer un préstamo de la forma más rápida y eficiente posible. Y lo que se pide es hacer la catalogación del material de lectura de acuerdo a características propias y ta, ta, ta. Entonces, la biblioteca es prácticamente la que te va a decir qué material de lectura tienes disponible. ¿Recuerdan lo que les decía cuando hablábamos de un catálogo? Cuando hablábamos de un catálogo era como que una lista de productos, cosas que tú tienes disponible. Entonces aquí la biblioteca podría tener algo que sea como que un mostrar material. Para no llamarlo catalogizar, que creo que es medio fea esa palabra. Entonces esa sería como que la acción que realiza. Pero ahora yo me pregunto, cuando por ejemplo vemos un catálogo de ropa, un catálogo de perfumes, esos típicos de Jambal, lo que pasa es de que la empresa tiene un listado de todos esos productos y tú le dices, quiero el producto con código tantos y pues te lo busca y te lo encuentra ese rato. La biblioteca tendría que tener algo similar, es decir, si aquí tiene una opción para mostrar el material, tal vez debería tener aquí una lista del material donde todo esté agrupado. Ahora, aquí se forma una relación, esto está pintadito. ¿Y qué es lo que sucede? Como hay una lista de material, muchos aquí pues le meten fuerza bruta, ¿no? Que es lo normal. Tenemos material de tipo libro, de tipo revistas, de tipo proyecto. Entonces se crean tres listas, ¿no? Una que sea para libro, otra que sea para revista y otra que sea para proyecto. Pero se olvidan de algo muy importante y algo que estábamos mencionando el día de ayer, lo que vendría a ser polimorfismo. Polimorfismo. Entonces, en este caso es como que, siguiendo un poquito eso del tema de la sangre que hablábamos el día de ayer, es como si este fuera de tipo opositivo, ¿no? Y al heredar automáticamente estas clases, todas estas clases van a ser del mismo tipo de sangre, O positivo. Entonces lo que necesitamos ahora es encontrar un donador, y todos ellos cumplen las condiciones. Entonces, en este caso, yo puedo hacer en vez de una lista de material para libros, para revistas, para proyectos, directamente que sea de la clase material. Material, lectura. Aquí me ha faltado una L. Ahí está. Y listo. Y como todos estos cumplen las condiciones para ser material de lectura, todos ellos encajan. Todos ellos son adecuados. Y listo, esas serían las bases. Esto por si acaso, si es que alguno quiere, no sé si lleguemos a terminarlo, pero por lo menos les dejo las bases. Esta parte sería como que volver a hacer herencia. Este hereda de proyecto, ay, que fea flecha, ahí está. Y este también. Y listo. Ahora, ¿qué pasa acá?
yo me tengo que crear las clases. Me creo la clase biblioteca, me creo la clase material, lectura, me creo la clase libro, me creo la clase revista, me creo la clase proyecto y ya. Y de momento eso, porque no sé si lleguemos a acabar. Compilamos, todo me compila porque son clases que no tienen nada de contenido. Empezaremos por acá, la biblioteca. Esto de acá lo borro porque no me sirve. Esto de acá, pip, pip. Lo que decíamos es de que la biblioteca es la encargada de saber qué material tiene. Por lo tanto, private array list. Y acá, como les decía, vamos a sacar ventaja del polimorfismo. En vez de crear 3 listas para cada tipo de dato, imagínense ustedes de que en algún momento deciden poner, yo qué sé, las tesis, un cuarto dato. Entonces voy a tener que añadir otra cuarta lista. ¿A qué pasa si después deciden poner los informes de cursos de verano? Yo qué sé, pueden ser importantes, puede que alguien los quiera ver. Entonces un quinto tipo de dato. No, eso está mal. Tenemos que tratar de hacerlo eficiente. Entonces, material lectura, cuando yo le digo que aquí voy a almacenar todos los que sean materiales de lectura, pues por herencia, todos los que cumplan van a poder encajar. Son dignos. Entonces, material. Como tengo un atributo, eso ya me da pautas para que pueda hacer un constructor. Biblioteca. Como en este caso es una lista, nosotros tendríamos que pensar que nuestra biblioteca ahorita es como que está recién inaugurada, no hay nada. Entonces mi material va a ser un nuevo array list, no tengo nada guardado. Y antes que me olvide, import java.util.arraylist. Listo. Ahí está y me compila. Entonces mi biblioteca recién inaugurada, 0 kilómetros, pues no tiene nada de material. ¿Qué es lo que sucede? En la vida real, pues se haría un proceso para decir, ok, se están donando tales libros a la biblioteca de la universidad y tal, tal, tal. Ok, y ahora eso en mi código, ¿cómo sería? Yo tengo que tener alguna forma de poder añadir material. Añadir material. Y aquí voy a mandar un material de lectura M. Por decir, yo como científico ya galardonado, no sé qué, quiero donar el libro del que soy autor, en el que hablo de cosas de informática. Entonces lo dono y la universidad lo guarda, ¿no? Lo guarda ahí para que se le asiente el polvo. ¿Y cómo sería eso en mi código? Pues material.add m. Lo he añadido a mi lista con este método, he añadido el material que yo he mandado, ¿no? Que yo he entregado. Y ahora es parte de mi información, parte de la biblioteca. Como tal, debería tener un public void y mostrar material. Y acá lo que tendría que hacer es, por ejemplo, si esto fuera como que una revista o no, ¿cómo es? Una página web, lo que yo quisiera es de que me muestre toda la información de todo el material, un listado. Entonces, ¿qué hago? For int i igual a 0, mientras i sea menor a material.size, por si acaso en ArrayList es .size, ya no es .length, y más. Entonces con ese for voy a revisar todos los elementos que estén en mi lista. ¿Y ahora qué hago? Lo que tendría que hacer es system.out.println. Lo voy a hacer con un system out. Lo ideal sería ponerlo en un string y de ahí recién retornarlo, pero bueno. Lo imprimo en consola, material.get
Entonces, si lo que estoy haciendo es revisar una lista, elemento por elemento, acá lo que le voy a decir, quiero obtener el elemento de la posición Y. Y a ese elemento, imprimirlo. Y luego un system.out.println. Y aquí le voy a poner una lineecita para que quede un poco más estético. Ahí. Y ya. Entonces, con eso, ¿qué habilidades tiene hasta ahorita la biblioteca? Características, tiene un listado de todo el material perteneciente a la biblioteca. En un primer momento, como no hay nada, pues la lista va a estar vacía. Y como tengo una lista vacía, debería tener un método que me permita interactuar, es decir, añadirle más cosas. Y algo que pues era importante para nosotros porque se supone que la biblioteca me debería permitir ver el material que tiene, un método que me los imprima y nada más. Entonces fíjense qué es lo que ha ocurrido ahora. Me dice la biblioteca está relacionada con el material de lectura. Ok. Ahora venimos acá, material de lectura. Listo. Vengo acá, tal, y digo, ¿qué cosas debería tener todo el material de lectura? Por eso también es importante hacer un diagrama de clases previo para hacernos una idea, ¿no? Esto sería como nuestro resumen. Entonces nos dice que todo material de lectura debería tener autores. Eso puede considerarse como un private, podríamos decir tal vez array list, tal vez un arreglo o simplemente un string. En este caso lo voy a manejar con un arreglo, string. Voy a decir de que pueden haber varios autores, pueden ser 0. Luego, otra cosa que nos dice es de que a el área, ¿no? Private string área, a qué área está enfocado este material de lectura. Podría ser matemáticas, podría ser informática, podría ser física, etcétera, ¿no? Puntos suspensivos. De ahí otra cosa sería el título. Entonces private string título. De ahí el año de edición y lugar y ciudad. Private int año edición y private string. En este caso sería lugar barra baja ciudad, ¿no? Porque eso así lo menciona el enunciado. Y listo. Entonces el material de lectura tiene toda esa información. Por lo tanto, como son atributos, lo más probable es de que necesite un constructor. Material lectura. Y aquí vaya guardando todos los datos. Eso se los dejo a ustedes un poquito para ahorrar tiempo. Recibir datos y guardarlos en atributos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en mi diagrama de clases, aparte de las características, no he añadido ninguna tarea adicional, es decir, el material de lectura solo existe ya. No puede hacer nada, no tiene ningún comportamiento. Entonces querría decir que ya ha acabado. Pero para eso también sirve nuestra lógica en programación. ¿Qué ha sucedido acá? Acá lo que yo quiero es mostrar el material de lectura. Quiero que todo el material de lectura que haya guardado se pueda imprimir, se pueda mostrar en la pantalla. Porque sabemos de que internamente son bits, ¿no? Que están ahí acumulados. Ahora la pregunta es, acá el material de lectura, ¿cómo lo muestro? Uno diría, bueno, aquí tienes la información, tienes el área, los autores, el título, el año de edición, el lugar y la ciudad. Muestra eso. Sí, pero no.
Recordemos de que el libro tiene sus propias características que no he anotado, la revista igual, el proyecto igual. Entonces, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Podemos sacar ventaja de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Una opción, aquí ya les explico, una opción sería volver abstracto el método, hacer un @override public abstract string to string. Ahí. Y automáticamente me va a reñir. Oye, tú estás diciendo que esta tarea la tienen que hacer todos los que hereden de ti, pero no te has vuelto abstracto. Entonces, public abstract class. Y me compila. Entonces, ¿qué va a suceder? El libro, esto de aquí lo compilo, el libro, lo voy a explicar para el libro porque para los otros es exactamente lo mismo. Ahí. El libro nos dice que tiene el código ISBN y no sé qué cosa más y la editorial. Entonces private string editorial private int ISBN. Entonces acá vendría el constructor, se los dejo para ustedes. Y lo que sucedería es de que el libro tiene que cumplir con todo lo que ha establecido el material de lectura. Es decir, el libro es un material de lectura. ¿Y ahora qué pasa? Le dice, el libro no es abstracto o no está sobreescribiendo ese método, que es obligatorio. Entonces, @override public string to string. Y acá le digo return cadena vacía, digamos. Ahí está. Entonces, este que vendría a ser el libro ha cumplido con las exigencias que tenía para hacer un material de lectura. En este caso, tenía que definir el método toString. No hace nada, pero pues lo ha definido. Y como ven, ya me genera el esquema de herencia. La otra opción sería que nosotros definamos un método por defecto. Esto de acá. Digamos que acá yo voy a tener mi string respuesta que va a ser igual a título, dos puntos, y aquí le concateno título. Luego le concateno un salto de línea para que esté bonito, más, y aquí le sigo concatenando, ¿no? Digamos área, más el área que era, más un salto de línea, punto y coma y puntos suspensivos, ¿no? Digamos, eso es de momento lo que tengo. Return res. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Capaz el libro quiere, además de añadir la información del autor y del título, quiere añadir la editorial. Entonces nosotros ya sabemos cómo hacer eso. Tenemos un string res que va a ser, en este caso yo quiero añadir la información a lo que sabía hacer mi padre. Recuerden, hemos hablado de eso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Super.toString. Ok, ahora ya he conseguido todas las enseñanzas que tenía de mi padre. Ya eso yo le voy a aumentar el editorial, en este caso. Más editorial, dos puntos, editorial, y un salto de línea. Return res. Y listo. Entonces con eso hemos visto dos opciones. Una en el que el método sea abstracto y pues que cada clase defina cómo quiere mostrarse, qué datos quiere mostrar. Y esta otra en la que yo establezco
un comportamiento por defecto y que cada uno, si quiere, lo sobrescribe, es decir, si quiere lo cambia, si quiere le aumenta cosas, o si quiere pues no hace nada, ¿no? Lo deja así como está. Tenemos esas dos opciones. Y listo. Lo siguiente sería acá en la revista hacer lo mismo, acá en proyecto hacer lo mismo, si quieren aplicar la herencia sobre eso también. Y creo que aquí en lo que pedía, aquí, este último punto decía escribir un método que dado el nombre de un área, liste todos los libros cuyo año de edición no sea mayor a 5, tomando como referencia el 2020. Y básicamente habría que buscar todos los libros, todos los materiales de lectura que coincidan con esa área. Entonces acá, public void, buscar material de un área específico. Ese método faltaría. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar en la lista todos aquellos que hayan coincidido con esa área, ¿no? Y los imprimen o si quieren lo añaden a una array list, no hay problema. Pero bueno, les voy a compartir el código que tenemos hasta ahora, les voy a pasar lo dibujado en OneNote y el enunciado. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, muchachos. Pero bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. Todo les voy a compartir dentro de un cacho y no se olviden su tarea para mañana. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Chao, que les vaya bien.